Hola, buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidos a nuestra sesión número 6 de nuestro curso de Advocacy en Vacunación. Hemos tenido con gran éxito todas estas sesiones y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos a una doctora especializada en la materia de Advocacy y políticas públicas. Ella se llama Ana Paula León y está con nosotros desde España. Yo antes de presentarla quiero hacer la presentación que usualmente hago. Denme un segundo para ubicarme aquí, por favor, en mi Zoom. Como ustedes saben, son 10 sesiones las que tenemos de este curso y hemos venido tocando una serie de temas interesantísimos como son eh, bueno, todos los referentes a la vacunación, ¿no? A la advocacy, especialmente comunicación, investigación. Hoy vamos a estar tocando el tema de políticas públicas, pero quiero recordarles por qué este curso de advocacy en vacunas. Les recuerdo que este curso de advocacy en vacunas o en vacunación nace como parte de el, un- una campaña digital que tenemos que se llama Respiro de Vida. La campaña específicamente está focalizada en empoderamiento a mujeres embarazadas sobre la vacunación y la importancia de la vacunación en general. Y luego el curso también o la campaña tiene otro pilar importante que es este curso y por qué y cuál es el objetivo principal de este curso. El objetivo principal es capacitar a los líderes de las organizaciones de pacientes, también a los líderes comunitarios y a los pacientes en general sobre lo que es el advocacy, especialmente el advocacy en vacunación y por qué para la comunidad latinoamericana es tan importante impulsar y seguir creando y generando advocacy en vacunación. También es motivar a todos los participantes a realizar acciones que sean efectivas en sus comunidades para generar acciones efectivas pues, de advocacy. Y también promover la conciencia y el acceso a la vacunación para prevenir enfermedades y proteger a la salud pública, sobre todo prevenir enfermedades que son prevenibles, ¿no? Y los invitamos a ser parte de esto porque ustedes pueden hacer la diferencia. Efectivamente, los invitamos a que no pierdan la oportunidad de transformar a través de sus acciones y poder tener un impacto a nivel regional en términos de vacunación. Yo acá siempre les comento del concepto de advocacy porque a veces se piensa y se cree que el advocacy es algo eh, súper especializado y a veces hasta inalcanzable y realmente no lo es. Lo que estamos tratando de hacer con estos cursos es poder hacer llegar a ustedes con la mayor sencillez posible las acciones que podemos hacer y unirnos para generar cambios importantes en políticas públicas. Entonces, el advocacy en vacunación, especialmente para la región latinoamericana, implica promover activamente el acceso equitativo a las vacunas, así como enfermedades prevenibles a través de la vacunación, como se los decía antes. Esto incluye abogar por políticas públicas de salud favorable, aumentar la conciencia en política sobre la importancia de vacunación y asegurar el apoyo integral a los pacientes y sus familiares. El objetivo finalmente es influir en las decisiones y acciones de los individuos, organizaciones e instituciones responsables de la salud pública para garantizar un mejor acceso y atención en toda la región.
A ver, también siempre mencionamos esto porque creemos que es súper importante destacar los puntos claves que significa el advocacy. El advocacy no es otra cosa que concienciación, defensa de políticas, movilización comunitaria, cabildeo, alianzas estratégicas, tener una narrativa poderosa y utilización de datos y evidencias e incluso poder generar y gestionar el advocacy digital. Los beneficios que tiene este curso para ustedes y para toda la comunidad latinoamericana es el acceso a recursos exclusivos por expertos en defensa de pacientes y vacunación, poder impulsar a través de este tipo de cursos estrategias de advocacy adaptadas a las necesidades de la comunidad, también la identificación de actores claves y el desarrollo de estrategias de comunicación efectiva y apoyo avanzado para potenciar las habilidades de advocacy en vacunación. Como también se los he mencionado en las sesiones anteriores y para los que son nuevos el día de hoy, este curso consta de 10 sesiones. Las 10 sesiones o las 5 sesiones anteriores, ustedes la pueden en el canal de YouTube. Si no la tienen, se pueden comunicar con nosotros para nosotros enviarles el, el link directamente. De todas formas, siempre después de la sesión, a finales de semana, les vamos a estar enviando el link a todos a través de email, ¿no? La asistencia mínima para poder tener el certificado es de la asistencia a las 8 de nuestras sesiones. El disclaimer que debo hacer es que este proyecto ha sido desarrollado de manera independiente por Latin Health Leaders y ha sido avalado por GAP y ha sido financiado por Pfizer Inc. y ofrece información con fines exclusivamente educativos y para nada comerciales y no debe utilizarse para realizar diagnósticos o tratamientos médicos ni sustituye de ninguna manera la consulta médica. Quiero también mencionarles que en Latin Health Leaders, nuestro trabajo se enfoca en mejorar el acceso y la calidad de vida de los pacientes y su entorno a través de varias pilares como asesorías, mentorías, coaching de salud y empoderamiento a líderes y pacientes en el tercer sector. Hoy tenemos la fortuna y el privilegio de contar con la doctora Ana Paula León. Ana Paula León es una persona o una doctora que se ha dedicado durante muchísimos años al tema de concientización y educación en la región en diferentes aspectos. Hace algún tiempo la doctora Ana Paula está trabajando como subdirector de la Universidad del Paciente y la Familia y ella es médica y tiene una maestría en psico-oncología. Y bueno, nada más que decir. Ana también es especialista en políticas públicas y pues bueno, en realidad para mí, y yo sé que para todos ustedes también, es un privilegio tenerla hoy aquí con nosotros. Ella está en España y ha hecho un gran esfuerzo por estar, por el cambio de horario. Así que, y por también por sus múltiples actividades, porque son personas que están súper ocupadas y ha sacado un espacio de tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ana Paula. Te dejo. Muchas gracias a ti, Migdalia. Para mí, más que privilegio de estar, el privilegio es para mí de poder estar con esta gran comunidad de líderes de organizaciones de pacientes, de líderes comunitarios, de profesionales sanitarios, de pacientes que nosotros siempre en nuestros cursos de formación o en nuestras actividades académicas y de aprendizaje, siempre decimos que no tenemos alumnos, tenemos participantes porque se aprende muchísimo de las experiencias de cada uno de ustedes y tienen muchísimo que aportar a la transformación de los sistemas en salud. Entonces, bueno,
Dada la generosa presentación que hizo Migdalia hacia mi persona, voy a compartir una presentación breve que tengo para mostrarles un poquito como marco de lo que vamos a estar platicando. Y ¿Puedes compartir pantalla? sí, estoy compartiendo Ok. pantalla, nada más voy a pasarme a la primera diapositiva para no. Entonces, aquí, por favor, díganme si ya ven la primera diapositiva, porque ya la voy a poner en Sí la vemos. perfecto. Bueno, pues un poquito, bueno, finalmente muchísimas gracias a todo el equipo de profesores del curso de Advocacy en vacunas, de este módulo que es promoción de políticas públicas, un tema que se va construyendo también en el camino y que es la meca de las organizaciones de pacientes que cursan con enfermedad de alta complejidad o enfermedad crónica. Es como la meca poder transformar los sistemas políticos de salud y poder ya sea restaurar normas, modificar normas sanitarias, ajustar normas sanitarias o empezar desde cero a alguna norma de salud. Y bueno, un poquito para explicarles el por qué, solo de manera rápida y para ponerles en contexto de por qué nosotros estamos involucrados en esta tarea de la formación que bien decía Migdalia. Yo efectivamente pertenezco a la subdirección de la Universidad del Paciente y la Familia, que es un centro de innovación académica que tiene sede en Barcelona. Por ello yo estoy aquí en España, radico en Madrid y tenemos como objetivo ofrecer formación acreditada a pacientes, familiares y cuidadores y voluntarios y a los profesionales que les atienden en colaboración con universidades, con sociedades científicas y fundaciones, y todo esto bajo la estrategia de la atención centrada en la persona, ¿no? La misión principal de la Universidad del Paciente y la Familia es empoderar a los pacientes a través de la educación para garantizar la participación de la toma de decisiones y la puesta eh, de valor de la experiencia de enfermar. La verdad es que yo admiro muchísimo a los líderes como Migdalia, como Dina, que bajo su gran liderazgo formativo eh, imparten, desarrollan, construyen y estructuran cursos, diplomaturas que van encaminadas a este paraguas que ustedes seguramente ya por ser líderes y por tener ya un desarrollo de habilidades em, quizás con una destreza mucho mayor que el resto de la comunidad de pacientes, pues ya ven que están empezando a venir estas disciplinas tan interesantes que en muchos países como en Europa quizás ya estén más desarrolladas, pero que en países latinoamericanos van a empezar a emerger. Y estoy hablando de efectivamente el patient advocacy, como bien comentaba Migdalia, la alfabetización sanitaria, que también es la alfabetización en salud o alfabetización digital, que es esta parte de comprender toda la información médica para que el paciente pueda tomar decisiones que a su salud competen. La parte de programas de pacientes expertos, que ustedes seguramente han escuchado o van a escuchar también. La navegación de pacientes, que también es un recurso que cada vez entra con mucho más fuerza a temas de políticas sanitarias, porque todo lo que genera evidencia tenemos que llevarlo a un nivel macro en salud, a un nivel mucho más elevado en salud, porque eso nos va a arrojar rutas para poder decidir qué es lo mejor que compete a una cierta población, a una cierta región, incluso a nivel mundial, ¿no? Entonces, todas estas disciplinas que yo les menciono forman parte de las estrategias de atención centrada en la persona, incluyendo también los cambios para virar hacia modelos eficaces de humanización en salud, que no nada más tienen que ver con hacer la navegación o transitar los sistemas de salud de forma mucho más empática y mucho más humana, sino también poner en el centro
en el centro de la ecuación las necesidades, las circunstancias que viven cada día los pacientes, que son los elementos fundamentales a los cuales nos debemos todos los profesionales de salud, nos debemos a los pacientes. Todas las decisiones se deben de tomar con y para los pacientes. Entonces, dando este preámbulo de la Universidad del Paciente y la Familia y por qué la importancia de la atención centrada en la persona y por qué las estrategias que traen a la mesa líderes como Migdalia, donde hablamos de promoción de políticas públicas, de patient advocacy. ¿Por qué todo esto surge y surge con mayor fuerza post-COVID? Porque el sistema sanitario, después de la gran experiencia que se tuvo con la pandemia, que colapsó los sistemas de salud de muchos de los países a nivel europeo, a nivel estadounidense, a nivel latinoamericano, vimos que el sistema de salud, aparte de que es difícil transitar, debido a los cambios en la pirámide poblacional, donde tenemos ya un promedio de edad de vida en los países latinoamericanos entre 70 y 75 años, pero en países con mayor nivel de desarrollo llegan a ser hasta 80, 85, y en países como tales de Japón, donde vemos poblaciones de personas que tienen más de 90 años y siguen siendo parte importante de la sociedad, vemos que si no tomamos medidas a priori, se va a colapsar el sistema. Los cambios en las tecnologías de salud, los cambios y el descubrimiento de nuevas terapias, del advenimiento de terapias mucho más innovadoras que nos hablan de una mejora en la calidad de vida, nos apuntan a que el ser humano va a tener mucho más longevidad en su vida, en su día a día, pero el sistema no nada más debe de cuidar que la edad promedio sea mayor, sino también que esa edad promedio tenga una mayor calidad de vida. O sea, no nada más que el humano cumpla más años, sino que los cumpla con bienestar. Y a raíz del modelo que se vio en el COVID, donde hubo un colapso en los sistemas de salud porque no se logró proveer los insumos en tiempo y forma, bueno, fue un ejercicio donde las naciones de los países, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, fue como una alarma y decir, ¿qué es lo que está pasando? Se colapsó, tenemos que tomar medidas porque evidentemente el ser humano va a cumplir más años y vamos a volvernos a enfrentar a una situación como tal donde se colapse el sistema de salud. Es por ello que una llamada de atención y el advocacy y los medios digitales crecieron a raíz de eso. ¿Y por qué hablo del advocacy? ¿Por qué hablo de que la atención se vio en el foco del sistema sanitario? Porque a raíz de esto, a raíz de que pasó la pandemia, emergieron muchos fragmentos de hielo del iceberg que veíamos, donde había una atención deficiente, donde los recursos sanitarios eran muy limitados, donde el acceso equitativo a las inmunizaciones tenía sus deficiencias, donde había muchas áreas de oportunidad en cuestión de ver las necesidades de los pacientes, sus circunstancias de creencias, sus circunstancias de creencias religiosas, de creencias familiares, de los roles que la familia jugaba en torno también a las decisiones de los pacientes, y fue como una llamada de atención donde si no se ponían las pilas, las comunidades de pacientes, los líderes de pacientes, los profesionales sanitarios, los investigadores, si no convergíamos en, en que tenemos que caminar juntos, íbamos a volver a vivir otro colapso, quizás no sé en cuántos años, pero seguramente íbamos a vivir un colapso muy similar al que pasó en el COVID. Entonces, la inmunización emerge y seguramente ustedes como líderes de organizaciones de pacientes, como familiares, como profesionales sanitarios, como profesionales de la farmaindustria, saben que la inmunización emerge de manera fundamental
en la prevención y el control de las enfermedades infecciosas, y no solo por el contexto individual, sino también por el contexto colectivo. Es aquí donde la disciplina de Patient Advocacy desempeña un rol esencial en la ejecución y la promoción de los programas de vacunación y del acceso equitativo a la población, y no nada más a la población en general, sino también a la población que tiene que ver con los grupos vulnerables. Entonces, es importante destacar que el advocacy va a identificar, y aquí lo pongo sobre la mesa, va a identificar las necesidades de una cierta población, pero esas necesidades van a desempeñar un papel clave como agentes de cambio en la comunidad. Es decir, el advocacy es una disciplina que, a pesar de ser, muchas personas piensan que el advocacy es igual a activismo. Y es importante destacar que hay una diferencia muy relevante cuando hablamos de advocacy y activismo, porque el advocacy confiere un trabajo mucho más complejo, profundo y arduo, que se va a hacer en la comunidad, ya sea un país, ya sea una región o ya sea el mundo entero. El advocacy trabaja sobre evidencia. Si no hay evidencia, no tenemos la disciplina de advocacy. Es decir, el advocacy impulsa estrategias planificadas, detalladas, con un objetivo claro, que tengan que ver y que tengan como objetivo la generación de evidencia en una cierta población, para que esa evidencia pueda ser un insumo para la toma de decisiones en salud a nivel de políticas públicas. Es decir, el advocacy, las buenas prácticas de advocacy llevan a que se genere data dura, con base en estudios de investigación, ya sea cuantitativos o cualitativos, y que esos estudios nos arrojen la información que va a sustentar el por qué nosotros queremos abogar por un cambio en políticas sanitarias. Yo diría que es muy fácil ser activista porque podemos impulsar ciertas cosas, pero si no generamos evidencia, si esas actividades que impulsamos no generan data dura, no les podemos llamar advocacy. Les podemos llamar actividad de voluntariado, les podemos llamar otro nombre, pero no es el nombre de advocacy. Entonces, es muy importante aquí apostar, porque en el trabajo con políticas públicas, lo primero que te dicen los tomadores de decisiones en cualquier nivel es: ¿y con qué me respaldas esa necesidad que tú me estás poniendo sobre la mesa? Me dices que X número de personas, no sé, personas, niños, eh, han tenido repercusiones porque no se han inmunizado con la vacuna de la meningitis, pero ¿cuántos niños estamos hablando? ¿Qué repercusiones son las que tuvieron? ¿Qué efectos a corto o a largo plazo fueron los que presentaron? Enséñame números. Y es ahí cuando las organizaciones de pacientes eh, se, se- damos un paso atrás y decimos: a ver, necesitamos planificar bien qué estrategia vamos a presentar, porque si la estrategia que presentamos no contiene una evidencia fundamentada con una metodología adecuada, el tomador de decisiones no las va a echar para abajo. Y todos los años que quizás nosotros invertimos en hacer actividades que impulsaran esas y promovieran esos cambios, se perdieron recursos, se perdió tiempo, se perdió insumo, se perdió confianza, se perdió este movimiento, se perdió el calor, quizás de esas campañas promocionales que nosotros estuvimos destinando para hacer esos cambios. Entonces, advocacy es ese proceso para influir de forma directa o indirecta a los tomadores de decisiones, que son los actores claves, o el público de interés, para tomar medidas o apoyar una causa o un objetivo político.
pero todo tiene que estar respaldado por un sustento, por investigación, por evidencia, por data dura. Quizás en países europeos esto está un poco más adelantado, que tampoco crean que yo que vivo en España, tampoco crean que ya es un Disneylandia de las bocas, sí, para nada, pero sí podemos decir que los pacientes pueden ya manejar data, pueden ya desarrollar con mayor facilidad investigaciones, ya sea cuanti o quali, pero en los países de Latinoamérica tenemos muchísimos líderes que tienen las habilidades, las destrezas o que se pueden formar a través de estos cursos, como el que está impulsando Latin Health Leaders, donde se forman destrezas, habilidades para que el líder de pacientes pueda sentarse en los congresos, pueda sentarse en los plenos de gobierno y sin que le tiemble la mano pueda poner en la mesa las problemáticas reales por las cuales una sociedad, un país, una región está transitando. Entonces, advocacy se basa en la evidencia y solamente haciendo un buen advocacy planificado, estructurado, podemos realmente llegar a cambiar las políticas en salud. Yo me acuerdo que en una reunión que tuve con un líder de organizaciones de pacientes, a cual yo aprecio muchísimo, mi primera reunión que tuve yo como presentándole la Universidad del Paciente y la familia, lo primero que me dijo fue, Ana, no me quites mi tiempo, háblame de números. Y ahí yo me quedé fría porque, bueno, finalmente dije, totalmente, mientras nosotros llevemos el sustento, la evidencia, sepamos manejar esa evidencia al derecho y al revés, vamos a poder realmente dejar en los diputados, en los senadores, en los agentes políticos, dejar una presión política tan importante que nuestros tomadores de decisiones no nos van a poder decir que no y van a tener que por lo menos revisar la política en salud que nosotros queremos poner en la mesa. Y ahorita les voy a hablar con ejemplos. Ok. Bueno, como yo les había explicado a través de las bocas y yo hablando en un contexto de vacunación, el advocacy siempre tiene que estar basado en las evaluaciones de las necesidades de salud, no en las evaluaciones de dos o tres personas, no en las evaluaciones de un condado, de una comunidad, no, tiene que ser en las evaluaciones reales de las necesidades que se están presentando en una comunidad en específico. Si no tomamos en cuenta esas necesidades, entonces estamos hablando de un testimonio personal o de un testimonio de un grupo de activistas que quieren impulsar una causa, pero si esa causa no está basada en las necesidades reales del grupo poblacional al que nos estamos dirigiendo, estamos hablando de experiencias, de anécdotas, de experiencias, porque el mundo de las políticas sanitarias así es de crudo, así es de crudo. Si no si no me dices qué método utilizaste para la evaluación de esa necesidad, me estás hablando de tu experiencia, me estás hablando de experiencias, de anécdotas, de testimonios que sí me ayudan a sensibilizarme con la enfermedad, pero no me están ayudando a infringir ni impulsar una política sanitaria. Entonces, necesitamos identificar esa necesidad, ya sea a través de los grupos vulnerables, ya sea a través de las intervenciones preventivas, de la promoción de estilos de vida saludables, que haya en una cierta población, pero necesitamos evaluar esa necesidad. Después, necesitamos planificar la estrategia, que es una de las cosas donde más caídas libres tenemos con las organizaciones de pacientes cuando están planificando la estrategia y al planificar la estrategia vemos que no tenemos los recursos suficientes o necesarios para llevar a cabo o promover el cambio. Entonces, muchos de las barreras que nos hablan en las personas que son líderes de organizaciones de pacientes es que no vi venir ese presupuesto que yo tenía que considerar para promover. Nos quedamos cortos en el presupuesto.
Pero ¿qué pasó cuando planificaste la estrategia? Es que hice gestiones, hice un cronograma, pero planifiqué esa estrategia a un corto plazo. Y bueno, cuando no hacemos una buena planificación de estrategias a un mediano y a largo plazo, generalmente nuestra propuesta se va a desvanecer en el tiempo, se va a desvanecer, va a ser el calor de la promoción, vamos a estar todos muy contentos cuando estamos promoviendo la causa, pero a mediano plazo ese esfuerzo se va a ver neutralizado. Entonces es muy importante planificar siempre las estrategias de políticas públicas siempre a un mediano y a un largo plazo. Nunca las veamos a un corto plazo, porque si no, se van a desvanecer. Cuando hablamos de políticas públicas, se desvanecen si no tienen robustecimiento a mediano y a largo plazo. Cuando hablamos de campañas promocionales de sensibilización, bueno, se pueden dar el lujo de planificarlas a un corto plazo sabiendo que se va a desvanecer el esfuerzo, pero todavía esa promoción puede servir, pero cuando es planificación para políticas en salud, si no es a mediano y largo plazo, eso se va a desvanecer. Promover cambios, siempre con evidencia, siempre protegiendo a los grupos vulnerables, hacer prevención de la enfermedad, como en el caso de la inmunización, de las vacunas, contribuir a la salud pública, contribuir a la emergencia de salud. Ahorita tenemos una gran ventana de oportunidad porque a raíz del COVID, la Organización Mundial de la Salud alertó a todos los países, alertó al globo terráqueo, al planeta, y tenemos una ventana de oportunidad porque hay mucho más emergencia de recursos a través de grants o a través de becas. Es decir, muchas de las organizaciones mundiales de la salud, como en la Organización Panamericana también, abrió sistemas de becas para que países con un subdesarrollo puedan aplicar. Es decir, el COVID nos dio a nosotros la gran oportunidad de que los líderes que están en el sector de vacunación puedan accesar a grants, puedan accesar a insumos nuevos, puedan tener mucho más ventajas para poder lanzar campañas de planificación dirigidas específicamente al sector de vacunas. Entonces, el COVID en este sector, en el sector de vacunación, impulsó y abrió muchas ventanas de oportunidad que ustedes deben de capitalizar. El COVID ayudó a la parte digital y ayudó a la parte de prevención. Lo ayudó muchísimo. Entonces, necesitamos aprovechar esas ventanas de oportunidad que se abrieron a raíz del COVID. Es importante y uno de los elementos básicos es que cuando nosotros tengamos que planificar promoción de políticas en salud, contemos con aliados estratégicos, contemos con las sociedades científicas, con las sociedades académicas, con las empresas privadas, incluso con las embajadas. Hay países donde organismos en salud han lanzado becas para las organizaciones de pacientes que pueden accesar y esas becas no se aprovechan, se termina la convocatoria y ese dinero se regresa al otro país. O sea, es decir, ese dinero, como en Australia, que hay muchas, no promociones, sino convocatorias donde lanzan campañas o lanzan proyectos donde dicen todos los proyectos que tengan que ver con innovación de la salud digital, concursen a esta beca, se cumplen estos requisitos y está abierto para países latinoamericanos. Y no hay convocatoria, no hay proyectos y ese dinero se vuelve a regresar al gobierno australiano. Es decir, estamos aprovechando todos los insumos y los recursos que tenemos hoy en día, o quizás por cuestión de tiempos no estamos haciendo una investigación ardua de qué organizaciones están lanzando convocatorias donde van a conceder cierta cantidad de miles de dólares para aquellos proyectos que tengan que ver con la vacunación, con la inmunización o con la prevención.
Entonces, es importante no dejemos a un lado los, las alianzas que nosotros podamos generar, ya sea con las asociaciones científicas, para poder generar la evidencia. Mi mensaje es no vayan solos a promover políticas de salud, alíense con otros agentes que también quieran, como ustedes, ir tras ese objetivo. Cuando tienen que ver en las políticas en salud, son una de las disciplinas más complejas y es la meca, es lo más complejo que una organización de pacientes eh, finalmente logra. Es decir, cuando vamos a cambiar una ley, cuando vamos a infringir en una reforma, no vayamos solos. No vayamos solos como líderes de organizaciones de pacientes. Hay que aliarnos con otras entidades gubernamentales, con otras instituciones, con otras sociedades, con profesionales de salud, con sociedades científicas, con la academia, con universidades y con empresas privadas para que vayamos mucho más robustecidos y no eh, perdamos insumos, no perdamos recursos humanos, no perdamos así decirlo, el tiempo en una estrategia que no va a tener la suficiente potencia, como lo debe tener una estrategia que va encaminada a cambiar las políticas sanitarias. Entonces, como yo les decía, la Organización Mundial de la Salud, eh, después de lo que surgió con el COVID, amplió su agenda, hizo una gran llamada de alerta a través de su agenda del 2030, donde habla de la importancia de reducir la mortalidad y morbilidad de las enfermedades prevenibles, de no dejar a nadie atrás en lo que tiene que ver con la inmunización mundial, de garantizar la salud y el bienestar de todos. Y la Organización de la Salud en su Asamblea Mundial Técnica promulgada en el 2023, que tiene que ver con los años hasta el 2030, habla de garantizar la salud a nivel mundial y el bienestar de todos, y esto incluye los países latinoamericanos, en donde debe de haber equidad y acceso a las inmunizaciones em, que finalmente son los que abrir, eh, van a abrir y van a disminuir los recursos en salud si toda la población se vacuna en tiempo y forma. La misma Organización de la Salud hace llamado a los países latinos para que puedan, a través de sus gobiernos, garantizar la equidad y el bienestar de todos a través de la inmunización. Entonces, bueno, aquí un poquito yo para hablarles de la participación de los pacientes. Esto tiene que ir a nivel macro, meso y micro. Macro a nivel de patient advocacy, con advisory boards, con las políticas en salud. Meso con los comités de ética, consejos asesores, investigación clínica, evaluación de tecnologías sanitarias. Y micro con los programas de paciente experto, concursos como los que está gestionando los líderes, tales como Migdalia Dennis, donde vemos activación de pacientes, donde vemos estrategias de y donde vemos toma de decisiones compartidas. Esto lo hacemos a través de sembrar a través de estrategias micro, como son los programas de formación. Aquí un poquito para pasar la importancia de que los pacientes participen en todas las ecuaciones de salud. Los pacientes participen desde la investigación clínica, generando data, hasta pasando por la educación de programas formativos que estén claramente acreditados por universidades, por consorcios, hasta la investigación social y ya llegando a la meca, que son las políticas sanitarias, donde los líderes especializados en advocacy diseñan estrategias para la participación en salud de manera social con autoridades sanitarias. Entonces, una estrategia específica en inmunización y en promoción de políticas en salud de vacunación debe de ser con un diseño exhaustivo,
racionalizado, en donde se reduzca la fragmentación en su planificación y donde integre todos los componentes de la inmunización. Es decir, cuando ustedes quieren crear y desarrollar alguna estrategia que culmine en el cambio, en el impulso, en la reforma, en los ajustes de alguna política sanitaria, ustedes tienen que mapearlo y detectar qué parte de ese ecosistema ustedes quieren cambiar. Porque muchas veces es, bueno, yo quiero eh, impulsar una política en salud, en vacunas, em, en países donde ha habido rebrotes en tuberculosis, pero bueno, ¿qué parte del ecosistema inmunitario quieres impactar? ¿Quieres impactar en la parte de la gestión del programa de vacunación, en la parte de que no hay suficientes profesionales sanitarios que vacunen? ¿Quieres hablar de que no hay suficiente presupuesto de costos para cubrir cierta población? ¿O quieres hablar específicamente del suministro, de la deficiencia en el suministro de la vacuna? ¿O quieres hablar específicamente en impulsar una ley que hable de las condiciones en las cuales deben de estar las vacunas cuando se deben de suministrar en la cadena frío? ¿Quieres hablar de la vigilancia de las enfermedades post-vacuna? ¿O quieres hablar de la generación de demandas? ¿O quieres hablar de la baja concientización, de la comunicación para que los pacientes puedan irse a vacunar, como es el caso del neumococo en los pacientes de la tercera edad? Me decir, a ver, Ana Paula, me estás volviendo loco, no estoy entendiendo tu presentación. Lo que yo les quiero decir es que el mundo de las vacunas es tan amplio que cuando nosotros hagamos una planificación o una estrategia, tenemos que ver en qué parte del ecosistema queremos incidir. Si queremos incidir porque hemos visto que, como en unos casos, la vacuna del COVID no logró llegar en las condiciones adecuadas por la cadena de frío que requería y entonces tenemos que hacer una reforma sanitaria para cuidar el transporte de la vacuna. O sea, tenemos que tratar de ser lo más específicos cuando nosotros hagamos nuestra propuesta, porque si no se va a disipar, porque si no los recursos no los van a comer, porque si no los tomadores de decisiones nos van a frenar y nos van a decir, a ver, ¿qué, cuál es el objetivo de tu política, de tu estrategia para eh, cambiar una política en salud? Entonces, yo aquí ya después se los voy a compartir a través de Migdalia. Les hice un esquema tomado de Immunization Economics, que fue una estrategia nacional de inmunización en el 2024, donde nos hablan de las diferentes etapas que debe de cursar cuando hagamos una estrategia en inmunización de salud, una estrategia nacional. Entonces, hay que preparar bien, hay que planificar bien la actividad, hay que desarrollar la estrategia, hay que definir la meta, las prioridades estratégicas, cuáles van a ser los objetivos y las principales intervenciones, cuál va a ser nuestra hoja de ruta de actividad, cómo está la situación, si vamos dónde vamos a realizar un estudio en la población vulnerable o quizás ya hay evidencia de esa población vulnerable o nosotros vamos a generar esa evidencia en esa población vulnerable. ¿Cuál va a ser la evaluación que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar de objetivos y metas? ¿Cómo vamos a calcular los recursos y el presupuesto para poder cuantificar eh, nuestras estrategias? ¿Cómo vamos a probar y cuál va a ser quiénes van a aprobar esas rutas y estrategias de acción y los diálogos presupuestarios? Todos estos puntos y estrategias se tienen que tomar antes de lanzar una campaña donde queramos promover o queramos lanzar
un cambio o impulsar a través de las organizaciones de pacientes o academias o universidades cambios en las políticas públicas. Entonces, bueno, para darles un poco de ejemplos, porque ya al final podemos hacer un intercambio de preguntas, reflexiones, comentarios. Yo les estoy compartiendo varios casos de éxito que se llevaron a cabo en algunos países. No voy a mencionar todos, pero sí quisiera mencionar el caso de Francia y el caso de España, porque nosotros lo vivimos y vimos cómo fue una de las, cómo fue la resolución y cómo la Asociación Española contra la Meningitis se preparó para poder llevar a cabo y poder lograr cambios en las políticas de salud en cuanto a su vacuna de meningitis correspondía. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos dos ejemplos. Entonces, bueno, estos son algunos de los casos que pueden servir como contexto que se llevaron a cabo con el consorcio de la Confederación de Organizaciones de Meningitis, en donde a través de alianzas y a través de apoyos internacionales y a través de una suma de actividades, se logró cambios sostenibles y se logró realmente infringir en las políticas públicas regionales y en algunos casos nacionales. En Francia, la organización Ensemble contra la meningitis o sus siglas Juntos contra la Meningitis, hizo una alianza y llevó a cabo una promoción y una estrategia bien planificada para fomentar la aceptación de la vacuna y introducir la vacuna de meningitis B en Francia. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta ejemplo que se dio a cabo por el país de Francia? Bueno, antecedentes en este objetivo, y ustedes los van a ver, es que no estaba cubierto no cubría los costes en partes de los esquemas nacionales en Francia con lo que respecta a la meningitis B. O sea, que no estaba incluida en las campañas de vacunación como tal. Y ni siquiera tenían a la meningitis B como una vacuna recomendada por el Comité Técnico francés. Y a raíz de esta planificación y de esta promulgación, Patient Advocacy, la Organización Francesa contra la Meningitis logró que la Autoridad Nacional de Salud en Francia en el 2021 dictaminara que la vacuna meningitis B debería ser recomendada sobre la base de la evidencia del Comité Técnico y se logró que se pudiera incluir esta vacuna dentro del esquema de vacunación francés. Esto se logró a través de alianzas estratégicas, redes de apoyo y creación de vínculos con las autoridades eh, sanitarias de salud francesas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo el trabajo consensuado con alianzas estratégicas a través de redes de apoyo y aquí ustedes van a poder eh, accesar también a través de la Meningitis Research Foundation a este trabajo que se presentó, que tuvo su licencia y que se publicó justamente en la abogacía de las inmunizaciones y la vacunación. Van a poder ustedes accesar, yo le puedo pasar el material a Migdalia para ver ese caso de éxito. Y uno de los casos de éxito que se suscitó en España, que lo llamamos relaciones institucionales y sensibilización en España, es que la Asociación Española contra la Meningitis trabajó con una organización, es decir, se alió con una organización que tenía experiencia en relaciones gubernamentales y le tomó a la organización, la Asociación Española contra la Meningitis, cuya presidenta es Elena Moya, le tomó 6 años lograr el resultado del impacto a nivel
de políticas en salud. O sea, lo que yo les estoy diciendo es, no se desesperen que este tipo de planificaciones toman tiempo, pero se logró. Las autoridades sanitarias regionales respondieron positivamente a a la solicitud que hizo la Asociación Española contra la Meningitis e indicaron que buscarían incluir la vacuna en sus calendarios. Cataluña, la Comunidad de Cataluña, incluyó esta vacuna en sus esquemas y a través de la Generalitat que a través de su promulgación en 2021 la vacuna se iba a ofrecer gratis a todos los niños a partir de enero de 2022 y ahora van también con el gobierno de Galicia. Pero esto les tomó 6 años a a las organizaciones llevar a cabo este tipo de cambios a nivel de políticas públicas. Aquí está la página y una de las entrevistas que se les hizo a Elena Moya a través del Foro Español de Pacientes eran las pequeñas organizaciones dirigidas por pacientes pueden realmente hacer que las cosas sean diferentes. Francia cambió su política sobre la vacuna de meningitis B como resultado de la presión de la sociedad civil con data y con evidencia, y eso nos inspiró a seguir adelante para garantizar que todas las regiones de España ofrezcan la misma protección. Pero tomó 6 años estas relaciones institucionales. Y Elena Moya decía ya cuando se había resuelto esto y dictaminado a su favor, cuando nuestro discurso se reafirmó, se hizo fuerte con datos científicos junto con testimonios de vidas reales, tocamos el corazón de los políticos, aquello empezó a ser efectivo, pero a través de los datos científicos. Entonces, para terminar mi presentación, que en políticas públicas suele ser compleja y de repente a veces puede llegar a ser tediosa este tipo de presentaciones, mi mensaje principal es cuando tengan que impulsar políticas de cambios en salud, en vacunas, no vayan solos. Como dice el proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Alíense, busquen socios estratégicos que les ayuden a hacer y realizar estudios de evaluación, que tengan, que tengan un sustento en cómo realizar investigaciones. No lo hagan ustedes solos. Acuérdense que las organizaciones de pacientes son fuertes en ciertas áreas, pero hay áreas donde necesitamos asociarnos, donde necesitamos unir esfuerzos, donde necesitamos hacer vínculos. Entonces yo los invito a que no se den por vencido, no vayan solos a la guerra no es una guerra, sino planten en campo fértil e inviten a otros colaboradores a que se sumen a su causa y logren el éxito y logren el cambio y logren la transformación en los sistemas de salud y calidad de vida, que es lo que más buscamos, ¿no? La calidad de vida de los pacientes, familiares y cuidadores a lo largo del recorrido de la vida. Yo te agradezco, Migdalia, agradezco a Latin Health Leaders, agradezco a Dina y a todos ustedes que están conectándose y me brindaron el tiempo para poder compartir un poquito de mi conocimiento y un poquito, un granito de arena para usted. Muchísimas gracias, Muchísimas Migdalia. gracias, no, gracias a ti, Ana. Perdón. Excelente, Ana Paula, maravillosa presentación, de Por verdad. Gracias a favor, ustedes. Ana, ¿podrías tumbar la presentación? Eso es muy bien, Ay, gracias. Yo, antes de pasar a Dina con las preguntas, quiero rescatar de todo lo que has dicho varias cosas que hemos ratificado a través de todo el curso. Lo primero es el generar políticas públicas a través de la evidencia. Veíamos cómo lo que más se me vino a la mente es el doctor que nos habló de farmacoeconomía y el impacto que tiene la evidencia cuando queremos generar cambios. O sea, no podemos tratar de generar cambios sin una evidencia clara. Luego, rescato también, derivado de tu presentación, el hecho
y que lo he venido diciendo también en muchas oportunidades, el hecho de que el tema de la vacunación es transversal a todas las patologías. Y como bien lo dijiste, la OMS ha abierto una gran oportunidad para que las poblaciones puedan abrir proyectos y generar proyectos en cuanto a la vacunación. Es decir, que podríamos ampliar nuestra gama de, de proyectos dentro de nuestras organizaciones de pacientes, no solo con la patología per se, sino con programas inclusive de este tipo de vacuna, como el de vacunación. La otra cosa que quiero rescatar de tu presentación, bueno, además que pues en realidad ha sido extraordinaria, la verdad te agradezco muchísimo la Gracias a ustedes, investigación que por has favor. hecho para esta presentación, es el tema de las alianzas estratégicas. Muchas veces queremos hacer nosotros todos solos y nos encontramos con que no tenemos los recursos suficientes para poder llegar al objetivo que queremos. Y siempre podemos estar aliándonos, ¿no? Y últimos dos puntos, el tema de las estrategias claras y tener la hoja de ruta clara y la paciencia que ya has mencionado con mucho énfasis, el tema de la paciencia. Antes de pasar a las preguntas, quiero preguntarte a ti yo directamente si los estudios de evaluación, ustedes como Universidad de Pacientes, podrían apoyar a las organizaciones de pacientes en esta fase de estudio inicial, que quizás muchas veces nosotros como organizaciones de pacientes no tenemos las herramientas para poder eh, gestionar este tipo de estudios de evaluación. Sí, mira, nosotros como Universidad de Paciente, y mando un abrazo muy grande a nuestra fundadora y presidenta Emilia Riggi, que bueno, encantada, les manda muchos saludos. Eh, Les ayudamos muchísimo a las organizaciones de pacientes para hacer la metodología del estudio de investigación. Debido a que este tipo de estudios, la generación de evidencia requiere una base matemática, requiere una base estadística, requiere muchas disciplinas exactas. Entonces, obviamente no pretendemos que seamos todólogos y que seamos matemáticos y seamos también de relaciones gubernamentales y seamos... Por eso es importante lo que dices, Migdalia, de las alianzas estratégicas. Nosotros como universidad hacemos también este tipo de estudios y cuando son más complejos, nosotros buscamos también aliados, estadistas, científicos, nos aliamos también con organismos que tengan todo esa indumentaria, que sean expertos. De hecho, muchas veces nosotros decimos, bueno, nosotros podemos hacer el análisis, perfecto, hacemos la generación de evidencia, eh, y qué les parece si y hacemos el paper para publicarlo en una revista, ¿no? Y hemos tenido la gran fortuna de tener experiencias maravillosas en la publicación de evidencia científica y de participar en congresos científicos donde los líderes de organizaciones de pacientes están frente a los científicos hablando de los resultados del estudio. Y, y, y yo veía a la líder nerviosa y le decía, estás viendo el alcance que estás teniendo, qué valiente eres de poder enseñar la data dura a científicos. O sea, es decir, la valentía, la inspiración, las habilidades ustedes las tienen. Simplemente es poder hacer, como bien dice Migdalia, equipo con otros colaboradores que manejen las disciplinas exactas, como son matemáticas, estadísticas, las evaluaciones cualitativas, cuantitativas. Entonces, claro que sí, como Universidad del Paciente, nosotros, parte de los objetivos es justamente poder poner y ayudarles a generar evidencia a través de los estudios que nosotros diseñamos. Gracias, gracias. Quería que quedara eso muy claro. Ahora, Dina, Bueno, Ana Paula, acá por el chat te saludan desde Costa Rica, desde Mm. Guadalajara, desde todos los países reconociendo la excelente conferencia del día de hoy.
Creo que Muchísimas ha gracias. sido supremamente completa. De hecho, teníamos una lista de preguntas larguísimas, pero creo que tú las fuiste respondiendo a La medida voy que rezo- está avanzando en la Me alegro, presentación, de verdad. Entonces, me voy a alegro mucho. tratar de concluir como las más corticas que de pronto sería muy bueno enfatizar para que a los líderes le quedan claros. Y al final te voy a hacer una que se repite en todos los módulos. Recuerden que este es el sexto módulo y pues durante todos hemos tenido una pregunta en común. Entonces acá nos dicen, ¿cuál es el panorama de políticas públicas relacionadas con la vacunación que has podido ver en Latinoamérica? Bueno, creo que este es un área de oportunidad para todas las organizaciones. Acuérdense que las políticas públicas es la meca. O sea, muchas veces eh, dicen, no, pues vamos a cambiar la política pública. Tranquilos, vamos paso a paso, hagamos algo planificado, hagamos un piloto, vayamos aceitando destrezas, vayamos haciendo ejercicios con otros colaboradores. El panorama es que las organizaciones de pacientes, bueno, vamos a tener que aprovechar lo que la Organización Mundial de la Salud abrió para todos nosotros, o sea, que la importancia de la inmunización, ya vieron cómo un país que no pone el foco en la prevención puede llegar a tener el colapso de su sistema, y no nada más de su sistema, sino ya este mundo globalizado, ya el paciente cero viajó a otros países y ya tenemos de México a Australia, ya tenemos, vaya, no se debe de tomar a la ligera por la globalización. Tenemos que aventurarnos a conseguir insumos, recursos financieros, no nada más de ciertos sectores, sino tenemos que empezar a abrir otros sectores. Están las famosas becas que ofrecen organismos internacionales como Bill Gates, que las abren las convocatorias y que dicen para países latinoamericanos, proyectos en esto y ofrecen $50,000 y ofrecen miles y miles de dólares. O sea, los presupuestos no son acotados y por miedo a no presentar el proyecto, por miedo al idioma, por miedo a no saber cómo vamos a planificar, estamos dejando ir insumos que pueden ser estratégicos y que pueden ayudarnos a promover una cierta etapa. Muchas veces decimos, pero es que nos falta la etapa A, B y C. Bueno, quizás este primer grant o esta primera beca nos va a ayudar para hacer la primera etapa, porque los organismos internacionales saben que los proyectos son por etapas. Entonces, bueno, vamos a ir por la beca para que logremos esta primera etapa, la etapa de entrenamiento, la etapa de desarrollo de un manual, la etapa y entonces vamos construyendo. Y a medida que se va robusteciendo nuestro plan, ya a veces hasta tocan a la puerta. ¿Por qué? Porque ya ven que están empezando a agarrar este sentido, ya vemos que hay transparencia dentro de esa organización, ya entran otros organismos, de repente quieren hacerse partners o quieren las academias o alguna universidad que le llame la atención, dice, oye, yo quiero ayudarte con mis becarios, con mis profesionales que acaban de salir para que te ayuden a monitorear. O sea, se empieza ya cada vez hay más participación, pero no dejemos pasar a este sector también. O sea, vayamos, no nada más con los sponsors que nosotros siempre tocamos a la puerta, sino aventurémonos y sometamos los proyectos. Total, el no ya lo tenemos, pero ¿qué tal si por ahí hay un gran interés? Y ya ahorita con las herramientas de traductores y con todo ya es mucho más fácil. Y si vamos con partenariados, se transparenta todavía más nuestro objetivo, porque quiere decir que mucha gente se ha sumado. Cuando vamos solos, la transparencia a veces no queda tan clara, pero cuando se suman mucho más agentes, todavía se refrenda más la transparencia. Es decir, eh, como hay más aliados, se sabe que es un proyecto donde puede haber todavía mucho más transparencia para participar. Excelente. Gracias. Los retos, Gracias. perdona, Migdalia, sigue. No, que quiero darte las gracias, Ana, por este empuje que das con el tema de las estrategias y sobre todo por invitar a perder el miedo a presentar
Sí, claro. proyectos y sobre todo también invitar a investigar un poco, porque es que muchas veces nos encerramos en un solo canal de financiamiento y tenemos que abrir ese abanico de oportunidades e investigar un poco más en dónde hay fuentes de financiamiento. Entonces creo que son otras dos cosas súper importantes a destacar de tu presentación. Perdón, Dina. No, estamos bien. Bueno, como les digo, se han ido respondiendo varias de las preguntas. Ahora vamos a pasar a qué papel juega la desinformación en la retinencia a las vacunas o cómo se puede abordar desde una perspectiva de política pública. Bueno, primero, países como en los ejemplos que yo les mostraba, había países que solamente se enfocaron en hacer un plan estratégico para la sensibilización y la concientización. Uno de ellos fue Perú. Perú lanzó una campaña que no llegó a políticas de salud, en este caso, pero llegó a bueno, impacta políticas de salud como tal, pero fue un ejercicio bien interesante que hicieron con la vacuna de neumococo en pacientes de la tercera edad, donde invitaban a los pacientes a que se fueran a vacunar porque había brotes y porque había mucha desinformación, las personas no tenían mucho miedo, había muchos mitos, creencias, barreras que hablaban de si era buena o no la vacunación y justamente se hizo una campaña para impulsar eso. Entonces, muchas veces queremos ya cambiar la política en salud. Bueno, empecemos con algo, empecemos quizás con la sensibilización. No tenemos que irnos ya a cambiar la política en salud y no, podemos empezar pilotos. Quizás este puede ser un piloto interesante, la desinformación, cómo quizás la concientización en la vacunación puede hacer que poblaciones vulnerables accedan más y se registren más para vacunarse. Entonces ahí vamos generando data. Todas estas actividades que ustedes están haciendo, si no generan data y si no las registran formalmente y si no tienen números de cuántos se vacunaron, de en qué comunidades los vacunaron, qué centros de salud los vacunaron, va a ser actividad voluntariado. O sea, al final se utilizaron recursos, se utilizaron insumos, el tiempo valioso de los líderes de organizaciones, pero ¿dónde está la data? ¿Cómo sabemos si hubo realmente un cambio después de nuestra campaña y realmente sí vinieron más personas a vacunarse? ¿Cómo lo podemos medir si no tuvimos un pre? Es importante esa parte. Vale, acá tenemos una pregunta muy interesante, Ana Paula, de equidad. Y nos preguntan, ¿qué papel juega la equidad en la formulación y ejecución de políticas públicas en la vacunación? Pues en los países de Latinoamérica la equidad juega un todo. Creo que en el decálogo de derechos universales y de derechos, seguramente derechos humanos y de derechos de pacientes viene como uno de los derechos y de las máximas el acceso universal a toda la población. Pero pues sabemos que ese derecho no es equitativo porque los mismos pacientes y los grupos vulnerables y pacientes con una alfabetización sanitaria, es decir, pacientes que no tienen las habilidades para entender la información médica, ya quedaron en desventaja, porque quizás no entendieron, no supieron en qué consistía la campaña, no supieron cuándo se tenían que ir a vacunar y ya están en desventaja por no poder nosotros comunicar de forma equitativa esa información. Entonces hay una inequidad de información y de comunicación médica y hay una inequidad también de los insumos, del acceso a la vacunación o a las vacunas de forma global. O sea, vaya, la vacuna, como dice Migdalia, es tan rico y tan complejo el sector que tendríamos que ver a qué inequidad te refieres. Inequidad de información médica, porque hay personas que no tienen acceso, porque no tienen las destrezas para poder leer un panfleto que diga vacúnate este día, ni siquiera pueden accesar porque no han tenido las herramientas, ¿no? Entonces creo que es una gran área de oportunidad Claro, para los países. y ahí nos surge algo súper importante para los participantes del curso y es qué medida podríamos hacer desde las organizaciones para apoyar, sea al gobierno, al sistema sanitario, para bajar toda esta inequidad.
empezar a generar data, empezar a generar información. Y no te digo data, softwares de información, no, una encuesta, un bolígrafo, una encuesta, un lápiz y un papel, donde sepan en qué, no sé, el condado de, por decirte, en México, en Zapopan, en un sector muy pequeño, cuántos con la campaña que hicimos lograron llegar al centro de salud que colindaba. Sí, perfecto. Antes había 5 personas que se vacunaban, después de la campaña hay 15. Esa es data. Bueno, me O quedan sea, dos no tienes que llevar preguntitas. algo complicado y sofisticado. Yo Excelente. creo que ya deberíamos ir cerrando, mi Sí, Dina, porque estamos correcto. ya sobre el tiempo. Correcto, me quedan dos preguntitas para terminar. No hemos visto más preguntas en el chat, pero sería muy bueno que no nos fuéramos con esta duda. Una, desde tu experiencia y tu campo de expertise, Ana Paula, ¿cómo ves el futuro de las políticas públicas de vacunación a nivel global y local? Creo que la alfabetización digital, bueno, la digitalización sanitaria nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo en esta parte, porque vertiginosamente ya se van a mandar casi casi consulta para vacunarte por tu celular, ¿no? Y no hay nadie pero no, quizás todavía hay una brecha, hay una cierta población que no va a poder accesar a eso y tenemos que pensar en los grupos más vulnerables. Los grupos más vulnerables, aquellos que no tienen acceso, ya déjate que a la digitalización, sino a algún centro que les pueda apoyar. Irnos por las poblaciones y los grupos vulnerables, que esos son los que más presentan inequidad. Listo, y cerramos con la pregunta que se han repetido en todos los módulos. Si uno de los líderes que está acá presente está en un espacio de diálogo o de discusión con el gobierno, ¿cómo manejar a un antivacunas que llegue a ese espacio? Con data. Decir, a ver, en el estudio que se hizo, porque hay estudios muy fáciles de leer, y si no, asesórense. Hay gente que les puede explicar de qué trata o en qué consiste ese estudio. Decir, a ver, en esta población se vacunaron, se logró la vacunación a X número y bajó la incidencia, el número de casos. Hay muchísima literatura, eso sí, muchísima, muchísima. Y con todo gusto nosotros nos ponemos a las órdenes, igual que líderes como Migdalia, que hacen también este tipo de asesorías o conectan también y hacen vínculos, este, cómo leer evidencia. Excelente, bueno, yo de verdad Gracias. felicito la conferencia de hoy, maravillosa, de verdad. Mil Muchas gracias a gracias. Gracias. ustedes, Migdalia. Muchas No, gracias gracias, Ana Paula. por tener, yo, aunque sea poner un granito de arena, ustedes nos inspiran y nosotros aprendemos día a día de ustedes. Somos sus compañeros, los acompañamos en el camino. Te agradecemos de nuevo. Yo, ha sido para mí una sesión magistral. Espero que todos, para todos sea percibido de la misma manera. Gracias de nuevo por toda la investigación que has realizado para Sí. esta presentación. Te lo agradecemos muchísimo. Yo sabía, obviamente, que esto iba a ser, este, que mejor selección de persona para dictar esta sesión no podía ser Gracias. otra persona sino tú. Y con toda el expertise que tienen desde la Universidad del Paciente que has tratado o has hecho saber acá, la verdad es que te lo agradecemos. Los invito a todos a nuestra nueva sesión, que es en 2 semanas y no se olvide de si necesitan estudios de evaluación, contactarnos y contactar con Ana Paula y Emilia también de la Universidad del Paciente. Yo creo firmemente en el tema de las alianzas estratégicas y parte de eso lo estamos demostrando acá al hacer este curso, perdón que estoy aquí un perrito, hacer este curso y tener a personas como la Universidad del Paciente, que hacemos trabajos muy parecidos. Sin embargo, no somos competencia para nada, somos un ejemplo de cooperación entre unas y otras. Asimismo,
la Universidad del Paciente me ha invitado innumerables veces a participar en sus cursos, con lo cual estamos supremamente agradecidos. De nuevo, gracias a todos por estar. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, Ana Paula. Muchas gracias a Gracias a todos. todos. Gracias, Migdalia. Gracias. Gracias, Hasta Cindy. luego. Un honor. Chao, En gracias. dos Muchas semanas. gracias. Hasta luego.